Bien, hermanos, esta es nuestra penúltima clase, así que vamos a aprovechar. Tal vez voy a correr un poco, si es que la voz lo permite, y si es demasiado rápido, hermanos, me detienen nomás para poder profundizar algunos lugarcitos, ¿ya? Eso es. Y hemos quedado en el asunto de la genealogía de Jesús, ¿no? Ahora quiero hacerles una pregunta, los que han atendido la clase anterior. ¿Por qué es importante para Lucas presentar esta genealogía hasta el descendiente más lejano, en este caso hasta Adán? ¿Por qué? ¿Qué intención tiene el autor para poder presentar una genealogía de tanta envergadura, no tan largo? Son más de 4.000 años que está relatando ahí el autor acerca de una descendencia. ¿Cuál será la intención de Lucas? Esa es la pregunta. ¿Por qué tan largo y tan profunda la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el motivo de esto? Hola, hola, ¿me escuchan? Por ahí nomás no me escuchan. Le he acercado más el micrófono acá para que se me pueda escuchar, porque generalmente lo tengo en la pantalla y bueno, para que hoy se escuche mejor he puesto el micrófono muy cerca. A ver. Si no hay, voy a repetir nombres para que me respondan la pregunta. Es pregunta también de examen, por si acaso, así que prepárense. Hermana Felipa Marca, ¿por qué cree que el autor del Evangelio de Lucas ha querido hacer que su libro, su Evangelio, incorpore la genealogía de Jesús hasta el descendiente primero, que es Adán? ¿Por qué no estaría suficiente con lo que hizo Mateo hasta Abraham? Hermano Luis Fernando, a ver. Amén, pastor. Bien, a lo que pude también entender, según un poquito estudiando lo que es el autor del libro de Lucas, Lucas era una persona, vamos a decir así, una persona preparada, era una persona intelectual. Sus trabajos, sus investigaciones eran más profundas, vamos, si vale el término. Era una persona que, o sea, hacía, vamos a decir, un buen trabajo de investigación, ¿no? Entonces, no solamente de una forma empírica, sino usando metodología de investigación y con esa metodología pienso que ha llegado a más información y ha podido llegar hasta lo más profundo en la genealogía de Jesús. Esa podría ser mi respuesta, pastor. Amén. Sí, es bastante meticuloso, era bastante profunda su investigación y él ha podido, como él mismo dice, ¿no? Primero cotejar todo, o sea, reunir la información y cotejarla, quiere decir que confirma la información, no solamente la recibe allá. Entonces, me dice, tal persona me dice esto y es verdad, listo, no, la comprobaba, ¿no? Comprobaba la fuente, comprobaba la información, etcétera. Seguramente de varias fuentes se unía y hacía un cotejamiento de todo eso. Pero Lucas pone en su evangelio esta parte de la genealogía, no solamente porque le preocupa o demostrar su, eh, su, su capacidad como historiador, ¿no? No le importa eso, es otro el motivo. A ver, quisiera que vayan pensando, justamente en eso hemos terminado la clase anterior, ¿no? Conversando acerca de eso. Entonces,
Me gustaría que lo vean. Por eso les digo siempre, repasen los videos, repasen todo lo que se ha dicho en la clase para que podamos estar ya listos para el examen, ¿no? Entonces, Pastor, sí, por favor. sí, pastor, justamente, ¿verdad? La pasada clase nos estuvo, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Sobre la genealogía de Jesús, porque prácticamente Lucas, pastor, quería demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Entonces, prácticamente era la descendencia de David, porque han pasado varias generaciones desde David hasta que, hasta que vino el Salvador, el Mesías prometido en ese entonces, pastor. Y yo pienso que es desde esa perspectiva. Exacto, ¿no? Él quiere demostrar algo, su idea es demostrar algo que la gente tal vez puede empezar a durar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quién más? Vamos, vamos. Hermana Elsa. Elsa, denos su opinión, por favor. Buenas noches, pastor. Yo creo que tal vez, como ha tomado desde, usted dice que la genealogía ha hecho muy largo desde un principio, ¿no? Yo creo que ha hecho tal vez mostrar que todas las profecías se ha ido cumpliendo, ¿no? Y también se puede decir que ha tomado a todos, ¿no? Y judíos, romanos, a todos ha tomado en cuenta. ¿No? Ha hecho la conexión con toda la humanidad, se podría decir, pastor. Sí, a toda la humanidad, sí. Muy bien, hermana. Recordemos que el Evangelio de Lucas quiere demostrar dos cosas. A Jesús el hombre y a Jesús el Dios hombre, o el Dios hecho hombre, o el hombre que es un Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere demostrar Lucas, y para que no quede ninguna duda, él decide hacer esta genealogía hasta el descendiente primero, hasta Adán, para demostrar justamente eso, que ese descendiente de Adán es el Dios prometido, ¿no? Es el Mesías. Ahora pónganse a pensar en algo también que les voy a preguntar. ¿Qué es lo que es correcto decir? ¿Decir Cristo Jesús o decir Jesucristo? ¿Cuál es lo correcto? ¿Por qué se usan esos dos términos? ¿Por qué se usa Cristo Jesús o por qué se usa Jesús Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto también de cambiar estos dos términos en la misma frase? ¿Por qué? No, tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón, ¿no es cierto? No puede ser porque suena bonito simplemente, o porque tiene que tener un significado. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? Hermana María Elena, ¿tiene alguna noción de lo que pueda ser esa diferencia de Jesús Cristo y Cristo Jesús? Hermana Belén, que la anterior clase pidió permiso, pero me imagino que has revisado los videos, entonces, hermana Belén, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Cuál es correcto? ¿Jesucristo o Cristo Jesús? Buenas noches, pastor. Bueno, ¿cuál es correcto como tal? No podría decirle, pero sí he escuchado más que igual si me lo estoy en la Biblia, igual está escrito Jesucristo. Bueno, ninguno es incorrecto, ¿no? Eso tienes razón.
María Belén, o Belén, porque no podía decir si este es correcto o no, dice ella. ¿Por qué? Porque ambos son correctos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacer esta variación en el mismo nombre y cambiarlos de lugar, no? Tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo. Mi hermana, a ver aquí quiénes más están. Mi hermano Abner, ¿tiene alguna noción de lo que podamos estar requiriendo en la respuesta? Mi hermano Abner. Abner Aliaga Aguilar. Eso es. Gracias, hermano. Ahí están los hermanos Carlos también, mientras Abner habilita el micrófono. Siga, mi hermano Carlos. A lo que tengo entendido, bueno, en el cristianismo el término Cristo puede ser utilizado como sinónimo de Jesús, ¿no? Y bueno, pues ¿Ya? también Jesús, bueno, se lo ha llamado así como el Mesías, prácticamente podría decirse. Eso podría argumentar con respecto a la pregunta. Amén. Jesús es el Mesías y la palabra Cristo también es el Mesías, ¿no ve? Sí, pastor. En algunas alabanzas que he escuchado, bueno, cantan Jesús Cristo, hacen referencia a eso más o menos, me imagino. Jesucristo, Jesucristo, ¿no? Es que Eh, Jesús es el Jesús Cristo, Cristo, ¿no? he escuchado en algunas Muy alabanzas. bien, correcto. Jesús es el Cristo y Cristo Jesús es Cristo, el Mesías es Jesús. Pero hay un punto de partida para eso. Van a ir revisando las escrituras y miren, hasta en Isaías capítulo 9, versículo 6, nos da una muy buena referencia acerca de esto. Quisiera que lo busquen, lo lean, es bastante conocido el versículo, porque dice una frase muy, muy bonita, inspiradora. Me encanta Isaías, especialmente ese versículo. Pues léanlo, por favor. ¿Quién ya lo tiene? Disculpe, pastor Isaías. Isaías 9, 6. ¿Alguien? Amén, pastor. Por favor, hermana. Isaías 9:6 dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y y el principado sobre, perdón, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Isaías 9:6 nos dice dos cositas. Porque hijo, porque niño nos es nacido, niño, ser humano, corporalmente humano, 100% humano, ¿ya? Jesús está naciendo, niño nos es nacido, niño
con carne y hueso, con sangre en sus venas, y todo niño completo, o persona, ser humano completo. Hasta ahí la primera parte, niño nos es nacido. Y la segunda parte que dice, hijo nos es dado. La parte espiritual, la parte divina de Jesús, 100% divina de Jesús. Entonces ahí estamos viendo esas dos partes que Lucas quiere demostrar. Primero, que legalmente como persona, con sus derechos como persona, como ciudadano judío, con todos los derechos de ser realmente descendiente desde Adán, desde el primer hombre, desde la creación, como la línea de sangre ha sido preservada hasta el momento en que Jesús llega a este mundo, cómo ha sido preservada toda esa línea de sangre hasta ese momento. Entonces, porque han habido varios momentos en los que ha peligrado la línea de sangre, ¿no? Porque ahí viene Satanás desde el principio también, desde el inicio de todo, ha querido interrumpir esa línea de sangre y ha querido imponer su línea de sangre y lo va a hacer en el fin de los tiempos, ¿no? Va a lograr hacer eso, pero va a salir derrotado, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, Satanás desde un principio, imagínense solo con la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel, y Abel era de esa línea, la línea de que era la elegida para poder tener la promesa del Mesías, porque en Génesis 3:17 nos dice, ¿no? Nos habla que de la mujer y de la serpiente, dice, ella te herirá en el calcañar, pero tú le pisarás en la cabeza, etcétera, ¿no ve? Entonces, desde ahí ya está dando un plan de salvación, está dando de que va a haber un Mesías. Satanás va a lograr herir muchas veces, pero no va a lograr impedir todas estas cosas. Entonces, desde ahí viene, desde el Génesis. Y ahí vemos luego a Satanás queriendo romper esa línea de sangre y matando a Abel. Pero ahí viene la provisión del Señor, ¿no? Como en otro hijo de Adán y Eva se continúa la línea de sangre, ¿no? Se continúa. Y luego vemos otra intervención de Satanás queriendo desviar a la gente, queriendo consumir todo y llenarlo todo de pecado para que no haya ningún hombre justo ni nada. Y ahí aparece Noé con su familia, todos, y empieza a preservarse esa línea de sangre, ¿no? Se empieza a preservar esa línea y vemos cómo Satanás otra vez sale derrotado. Y así muchas veces, ¿no? En toda la historia del Génesis que vamos viendo, encontramos este actuar de Satanás y esta provisión de Dios para preservar esta línea. Entonces, lo que Lucas quiere hacer, juntamente demostrar todo esto, demostrar que esa preservación de la línea de sangre de Jesús ha sido pura, ha sido cuidada, ha sido única y puede llegar hasta su descendiente Adán, puede llegar hasta ahí. Entonces, como persona, como ciudadano de esta tierra, como ser humano, nadie le podría decir a Jesús que no merecía el derecho de llamarse descendiente de David, sentarse en el trono de David, exigir el trono de David. Nadie le podía objetar eso, nadie, por ese lado, por el lado del ser humano. Ahora, hasta ese momento, hasta la llegada de Jesús, hasta el sacrificio de Jesús, hasta ese momento culminante, era el Cristo, perdón, Jesús, ha nacido Jesús,
Era Jesús, el Cristo, Jesucristo, ¿no? Jesucristo. El humano está aquí en la tierra, la persona está aquí en la tierra. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, ¿no? Él ha llegado aquí para salvarnos, hasta ahí. Pero llega el momento de la cruz, llega el momento de la cruz, y a partir del momento de la cruz ya no es Jesús, es el Mesías. Perdón. Ya no es solamente el hombre, es el Mesías. Después de la cruz, el Mesías ya no solamente es el Mesías, es el hombre que murió. El Mesías, Cristo, es el hombre que murió. Porque recuerden, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En este momento. ¿Dónde está? Aparte de su omnisciencia. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde dijo que va a estar? ¿Dónde? Pastor, como dice la palabra del Señor, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, se podría Amén. decirse, porque Cristo hace mención a El Salvador, ¿verdad? Porque Jesús ya vendría a ser, bueno, resumiendo lo que le llega a entender, Jesús llega a ser el Mesías, una vez ya estando en la cruz, Jesucristo ya vendría a ser El Salvador, ¿verdad? Exacto. Y Cristo estaría, bueno, ya sentado a la diestra o a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Amén, correcto, exacto. Él está sentado a la diestra del Padre, a la derecha Él está sentado. Pero hay una diferencia. El hijo que nos fue dado en Isaías, el niño que nació y el hijo que nos fue entregado, volvió al lugar que le corresponde, ¿no es cierto? Pero volvió diferente. ¿Se han dado cuenta de eso? No es exactamente el mismo que volvió, porque volvió un ser humano glorificado. Antes era solo el Hijo Divino, ahora es el hombre con un cuerpo glorificado, es el hombre, es Jesús el hombre glorificado, y es el primero en sentarse a la diestra de Dios Padre. Y dice la palabra, hemos visto varias veces, es que es el primero, es el primogénito de entre muchos que vamos a ser los siguientes hombres en la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia, porque Jesús Cristo y Cristo Jesús, ¿ya? Ahora, alguno me podría decir, y me lo han dicho muchas veces, las primeras veces que me lo dijeron, yo no tenía respuesta, no tenía mucha respuesta, iba por la tangente y todo, y trataba de explicar, pero me dijeron, pero pastor, el nacimiento, la concepción de Jesús, acepto, dicen, ¿no? Los gnósticos, acepto que el nacimiento de Jesús sea un nacimiento milagroso, lo acepto, dice. Acepto que de la concepción de Jesús, también acepto que sea milagrosa, dice. Pero el pecado, ¿no? El pecado, ¿cómo se transmite el pecado? ¿Cómo se transmite? ¿Por qué se transmite? ¿En qué se transmite? ¿En qué se transmite el pecado? Cuando yo tengo mi hijo, mi hija, ¿no? Con mi esposa concebimos un hijo, y resulta que el niño o la niña nacen en pecado. Pero, ¿qué lo transmitió?
¿Qué lo transmitió? Pastor, tal vez de Adán o de Noé. Claro, de Adán y de Noé, obviamente. O sea, de Adán nos transmite a todos. Pero ¿cómo? ¿En qué? ¿En qué se transmite? Y los gnósticos me dicen, pastor, me dicen, la sangre es la que transmite el pecado. Porque nosotros le llevamos la sangre de papá, llevamos la sangre de mamá, y por la sangre se transmite el pecado. Y esa cuestionante, esa pregunta, ese ataque de los gnósticos me tuvo mucho tiempo a mí pensando en eso, ¿no? Pensando en cómo, si es la sangre, entonces que hay un problema porque los gnósticos me dicen, María es pecadora. Puede ser que haya sido virgen, doncella y todo eso, pero había nacido también en pecado y llevaba el pecado dentro de ella. Si bien José no participó en la concepción, sino el Espíritu Santo, y podríamos decir algo fácil, ¿no? El Espíritu Santo purificó, pero en realidad Dios tiene tanta sabiduría que no necesitamos acudir a esa espiritualidad de decir el Espíritu Santo lo purificó, no. Pero sí tenemos que pensar en eso, ¿no? Que María sí había nacido en pecado y la sangre que tenía Jesús era la sangre que corría en María. ¿No ve? Porque eso es lo natural, eso es lo normal. Y resulta que yo pensé que había perdido la batalla y que tenía que pensar en todo lo que sé acerca de la religión, de la teología y muchas cosas. Me mantuvo mucho tiempo sin sueño hasta que el Señor mostró. Y averiguando, investigando, me ayudó mucho para esto mi esposa es médico y sabe mucho acerca de estas cosas. Investigando, llegamos a una parte muy importante. Resulta que el papá y la mamá, así por las cuestiones de la biología, la ciencia y todo eso, el papá transmite en el espermatozoide, transmite muchas cosas, así como también la mamá en el óvulo transmite muchas cosas, pero ninguno de los dos transmite realmente la sangre, ninguno de los dos no transmite, y si transmitiera estaría más en la transmisión del papá que de la mamá. ¿Por qué? Porque la sangre se produce en el hueso es que se produce la sangre. Entonces, wow, esa investigación a mí me voló los sesos, ¿no? Me voló los sesos. Dije, entonces, es tanta la sabiduría de Dios que incluso hasta ese detalle que parecía un detalle que se nos puede olvidar a cualquiera, en ese detalle tomó tanto cuidado de que María no pudo transmitirle nada a Jesús en cuanto a su sangre o a algo que pudiera utilizarse para decir que le transmitió pecado a su vida. Entonces, nuestro Jesús es realmente sin pecado, ni siquiera por herencia de Adán y de Eva. No hay esa herencia en él, porque él es el nuevo Adán. Amén. Entonces, quédense tranquilos con eso. No hay de qué preocuparse. Estamos seguros de lo que estamos estudiando y creemos de este Jesús. Es lo verdadero, es lo real. Y Lucas quiere hacer, seguramente no con las herramientas que tenemos nosotros ahora, ¿no? Lucas intentó hacer y lo plasmó en su evangelio, tratando de que ni por el lado divino, ni por el lado humano,
se pudiera objetar alguna cosa acerca de Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que empezó a hacer estos milagros que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Si no hay alguna acotación más a este paréntesis grande que hicimos. Pastor, ¿Sí? más o menos tengo bueno, siempre, bueno, como usted tenía esa curiosidad, alguna vez también tuve una pequeña inquietud y fui indagando, bueno, preguntando sobre eso y me dieron unas respuestas de más o menos de que me indicaron de que si toda la gente heredó el pecado de Adán y Eva, específicamente Adán, el pecado se describe, bueno, se describe en la Biblia como una transgresión a la ley de Dios y la rebelión contra Dios. Más o menos me indicaron que partía por eso el pecado y bueno, íbamos arrastrando todas las generaciones, ¿no? Hasta, bueno, que Cristo Jesús nos ha salvado de pecados, más o menos así algunas me explicaron, no sé si es correcto o incorrecto. Correcto, nos ha salvado, ¿no? El viejo Adán ha traído el pecado a la esfera de la humanidad. El segundo Adán ha provisto salvación para ese pecado y extrae el pecado de nosotros como obra de salvación. Es el segundo Adán, Jesucristo. Amén. Entonces tenemos tranquilos acerca de eso. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Ahora sí avanzaremos y vamos a correr un poco, si podemos. Vemos ahí que empieza el ministerio de Jesús en Galilea. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el capítulo 9 más o menos, vamos a encontrar todos estos acontecimientos que vamos a ir repasando y revisando ahora, porque esta sección contiene los detalles peculiares que Lucas, después de su investigación, todo nos quiere mostrar, ¿ya? Muestra a Jesús después de su tentación. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, volvió a Galilea, ¿no? Esta expresión de en el Espíritu, en el poder del Espíritu, ¿no? Nos está expresando, nos está sugiriendo un nuevo poder en su vida y esto lo encontramos solamente en Lucas. Ahora, lo primero que pasa, el capítulo 4, versículos 16 al 30. Lucas nos da un relato interesante de la manera en que fue recibido Jesús en su ciudad natal. La primera vez que llegó allí después de su bautismo, tomando su lugar en la sinagoga, en día sábado, se ofreció para leer las Escrituras. Cada sábado se leía un pasaje de la ley y uno de los profetas. Y Jesús escogió este último y leyó las palabras del profeta Isaías, ¿no? En Isaías 61, más propiamente. Y de acuerdo con la costumbre judaica, se puso de pie para leer en la sinagoga y por reverencia de las Escrituras, y después se sentó a predicar. Entonces, el pueblo al principio se conmueve por sus palabras, pero después vacila por el hecho de que meramente que el hijo de José, ¿cómo podía el hijo de José, el hijo de un carpintero, ser aquel personaje que va a cumplir, que es la persona viva cumpliendo las profecías de las Escrituras? Y Jesús les recuerda que generalmente un profeta no es aceptado en su propio país. Ilustra citando dos incidentes del Antiguo Testamento, ¿no? El caso de Elías y el caso de Eliseo en su ministerio entre los gentiles. Entonces, esto hizo enojar a sus conciudadanos, a sus paisanos, diríamos, ¿no ve? A tal grado que intentaron matarle, pero él se escapó. No sé si han leído esa partecita en la historia. Tal vez alguien me lo puede buscar
Lucas 4 del 16 al 30, ¿no? ¿Lo podemos leer, por favor? Es interesante lo que pasa ahí, ¿no? Y por eso se utiliza esta frase de que nadie es profeta en su propia tierra. Hermana Elsa, por favor. Amén. Lucas 4, del 16 al 30. La palabra del Señor dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es cierto, no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, hermana. Qué interesante esta historia, ¿no? Pasan tantas cosas en estos pocos versículos, pasan tantas cosas, ¿no? Se termina su bautismo, él va a su tierra, lee, y quiero que presten atención también, anótense esto. Hace referencia al libro de Isaías, pero si ustedes van al libro de Isaías y leen todo ese pasaje que está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, van a notar que Jesús interrumpe esa profecía y solamente la lee hasta cierto lugar. No termina de leerla completa. No termina completa de leer esa porción de Isaías y guarda el rollo y lo deja ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lee completo? ¿Por qué será que escoge cortar hasta ahí la profecía y enrollarlo, el rollo y guardarlo? ¿Por qué será? ¿Se han dado cuenta de que hay esa actitud en Jesús? ¿Alguien tiene tal vez el Evangelio el libro de Isaías ahorita? Amén, pastor. ¿Qué capítulo? El 61. Versículo 1 en adelante hasta el 4. Amén.
La palabra del Señor dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. 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 Los que estaban en Lucas, con los ojos en Lucas, ¿en qué lugar se detuvo la lectura? Nadie estaba con los ojos en Lucas. Esa era la idea. Pastor, de Lucas hasta el capítulo 19 prácticamente se ha leído, ¿no? Haciendo la comparación. No creo. Cautivos a los prisioneros de apertura. Perdón. A ver, vamos a mostrar. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a buscar Isaías y vamos a buscar Lucas también. Isaías 61. Y aquí vamos a buscar Lucas 4. Aquí les voy a mostrar. Ahí está. Este es Isaías y este es Lucas. Lucas 4, no sé. Ya, lo que me decía la hermana es hasta el versículo 19. Pero ¿hasta dónde? Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y etcétera, ¿no ve? Pero aquí en Isaías encontramos que dice, a ordenar a los afligidos, a ordenar a los afligidos de Sión, desde gloria y ceniza, estamos en las reinas, eso, vamos a entrar aquí. Vamos a quitar esto, ahora sí. A ordenar a los afligidos de Sión, lo de se ve, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí tenemos a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que vendría a ser lo mismo. Ahí lo corta.
Ahí lo corta y no dice nada más. Enrolla, dice el libro, y lo entrega al encargado. Pero ¿qué es lo que continúa? Si ustedes se dan cuenta, continúa. Y el día de la venganza de Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustioso, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, edificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades y los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán sus ovejas y los extraños serán vuestros labradores, y etcétera, etcétera. Va dando mucha profecía más todavía acerca de eso, pero aquí se detiene a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿por qué creen que hizo eso? ¿Por qué creen que hizo eso Jesús? ¿Le dio flojera leer? No le dio flojera leer, ¿no? Resulta, hermanos, que esta profecía, la profecía en el libro de Isaías, tiene dos partes y nadie lo sabía. Todos pensaban que era una sola parte, especialmente el pueblo de Israel, que se habían olvidado de predicar, y hemos hablado acerca de eso también, porque se predica o se predicaba en el tiempo en ese tiempo de 400 años que hubo de silencio. Entonces ellos tenían el Antiguo Testamento, las Escrituras, y ahí estaba hablando de dos Mesías. Bueno, que para nosotros es el mismo porque ya hemos estudiado y sabemos, pero ellos lo entendían como dos Mesías. Un Mesías que iba a venir a sufrir y un Mesías que iba a venir victorioso y gobernar con vara de hierro, con espada y con vara de hierro. Entonces, no en su teología, los fariseos, los saduceos y todos los otros grupos, en su teología no podían concordar estas dos líneas teológicas, no podían, eran paralelas y no se juntaban. ¿Cómo es? ¿Hay un Mesías sufriente, cordero, o hay un Mesías león de Judá? ¿Cuál es? Los dos son Mesías. Entonces, no podían concordar eso. Y por comodidad, por tradición, por darle gusto, qué sé yo, a la gente, lo que quiere escuchar, han ido olvidando. Tal vez intencionalmente, no lo sabemos, pero lo que sí es que se ha ido olvidando enseñar acerca de este Mesías sufriente. No es que no lo sabían, porque ellos podían repetir la Torá de memoria, pero se habían olvidado, habían descuidado esa enseñanza y más enfatizaban la enseñanza de poder enseñar y mostrar a un Mesías victorioso, a un Mesías que no tiene miedo, que derrota a sus enemigos, y es por eso, por esa enseñanza que se le daba mucha fuerza, que el pueblo de Israel no está esperando un Mesías que viene a sufrir, sino está esperando un Mesías que viene a derrotar a sus enemigos, a gobernar con vara de hierro y a entregarle el reino a Israel. Eso es lo que están esperando al segundo Mesías. Y esta profecía de Isaías tiene esas dos partes. La primera parte, que es el Mesías que viene a sufrir, que viene a quebrantar o a sanar a los quebrantados, a preparar el año agradable del Señor, etcétera. Todas las cosas que Jesús hizo, ¿se dan cuenta? Todo lo que Jesús hizo. Entonces, eso es lo que ellos empiezan a no entender. Y Jesús les muestra, yo he venido a esto. Y también he venido a lo otro, pero eso no lo digo ahora porque eso es después. ¿No? ¿No se dan cuenta? Eso es después, no es ahora. En este momento todavía no.
Eso es después. Por eso Jesús no lee la parte de el día de la venganza de Jehová, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se ha entendido eso, hermanos? Amén, pastor. Amén. Espero que sí, ténganlo muy en cuenta eso, por favor, hermanos, porque nos es muy importante eso. Amén. ¿A qué hora es nuestro recreo? Ya se me olvidó. Creo que nos pasamos, ¿no? 8:30, pastor. Ahí nos hemos pasado. Ya, entonces, coseremos nomás y acabamos un poquito más temprano, ¿ya? Tenemos que terminar hoy día, Lucas, sí o sí. Por favor, les pido, hermanos. Por favor. Muy bien. Sigamos adelante, entonces. Luego de esta pequeña historia, ya explicando un poquito las cosas que acontecieron y por qué Jesús hizo tal cosa, nos encontramos con la pesca milagrosa, y en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante vamos a encontrar la pesca milagrosa. Lucas complementa y suplementa la historia que encontramos en el libro de Mateo, ¿no? Y nos registra una pesca milagrosa y hace una conexión con el poder de Cristo, que pone a Pedro de rodillas delante de Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿no? Aquí Pedro se da cuenta de quién estaba delante de él y él decide ponerse de rodillas. O sea, Pedro los reconoce así desde ya. Quizá porque se dice que Pedro estaba ahí en el momento del bautismo de Jesús y habría escuchado esa voz que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y seguramente haya visto la escena del Espíritu Santo en forma de paloma, la voz audible ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu en una sola escena, juntos, delante de todas las personas que estaban presentes, ¿no? Interesante. Y Lucas complementa esta parte. Y luego nos cuenta la sanidad del leproso, ¿no? Este milagro está relatado en los 3 sinópticos y nos revelan la fe del leproso en que Jesús podía sanarle si él quisiera. Jesús le aseguró a este hombre que tenía tanta voluntad como también tanto poder para hacerlo. Y Marcos y Lucas lo que hacen notar es la emoción popular que resulta de este milagro. Y solo Lucas escribe: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, en el versículo 15 del capítulo 5, 15 o 16 más o menos. Entonces, no sabemos qué tantas veces sucedió esto sin que los otros evangelios mencionaran. Y no solamente estamos hablando de Marcos y Mateo, también de los otros evangelios que existían. No sabemos si también mencionaban este acápite que dice que él se apartaba a lugares desiertos a orar, porque hemos dicho que Lucas es el evangelio de la oración también, así como es el evangelio de la mujer, y la resalta, ¿no ve? Desde el capítulo 7 observamos ya del versículo 11 al 17 cómo Jesús resucita a la viuda de Naín. Y se acuerdan que hemos hablado de esto, hemos leído incluso este versículo y nos relata justamente eso, ¿no? Y también tenemos el asunto de el ungimiento de Jesús por una mujer pecadora, que también hemos repasado, también hemos visto esto. Desde el capítulo 8 encontramos a las mujeres que siguieron a Jesús. Hemos dicho que Lucas presta más atención que cualquiera de los otros evangelios al papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Menciona a varias mujeres: María Magdalena, Juana, la esposa
de Chus, el mayordomo de Herodes, Susana y otras mujeres que le servían, ¿no? Etcétera. Jesús y los 12 tenían sirvientes mujeres para ayudarlos y darles de comer y sin duda tal vez de lavar y remendar hasta su ropa. Entonces estas mujeres que siguieron a Jesús están registradas en el Evangelio de Lucas, ¿no? También nos habla de algo que tal vez los otros evangelios lo pasan así nomás, y es el celo sin reconocimiento es reprendido. Celo sin conocimiento es reprendido. Capítulo 9, versículos 49 al 50. Capítulo 9, versículo 49 al 50. Dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto que a uno que le echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Eso dice en el versículo. Entonces aquí tener celo sin conocimiento completo no va a ser bien visto de parte del Señor, ¿no? Eso es reprendido, ¿no? Y en este pasaje nos da una lección de tolerancia. Aquí vemos el otro lado del carácter del discípulo amado, aquel discípulo que dice: yo soy el amado, pero que al mismo tiempo tenía celos contra lo que creía que era malo, ¿no? Y por eso Jesús incluso les pone un apodo, ¿no? A estos dos discípulos, y les dice que ustedes se van a llamar ahora hijos del trueno, ¿no? que serían los Boanerges les dice, ¿no? Y luego de todos estos acontecimientos encontramos lo siguiente que vemos es el ministerio de Jesús en Perea, ¿no? En Perea, en otra región ya. Desde el capítulo 9 hasta el 51 encontramos estas historias, ¿no? A veces a esta sección se le ha llamado la grande interpolación, y solo Lucas da muchos de estos datos. Otros lo denominan el ministerio en Perea, como nosotros lo hemos puesto, siendo que los incidentes relatados aquí tuvieron lugar mayormente en esa región, en Perea, al este del Jordán, por donde Jesús pasaba al ir de Galilea a Jerusalén. Vemos la historia de los samaritanos inhospitalarios. Al principio, Jesús intenta de ir derecho hacia el sur por Samaria y mandó por delante a unos mensajeros para que arreglaran posada para el grupo, pero los samaritanos se comportaron hostiles. Bueno, siempre eran así con los judíos, y a menudo rehusaban que alguien pasara por su territorio, especialmente si era judío. Entonces no les recibieron porque iba con rumbo a Jerusalén. Y Jacobo y Juan, los encargados, ¿no? Los enviados, sintieron indignación dentro de sí. Querían hacer descender fuego del cielo, como lo hizo Elías en la antigüedad, ¿no? Cuando quemó la ofrenda y etcétera. ¿Para qué? Para destruir a estos enemigos de Cristo, ¿no? Y ahí también son reprendidos por el Señor Jesús y los llama Boanerges. Este incidente les gana justamente ese apodo de hijos del trueno, ¿no? Y Jesús les dio ese apodo por la fuerza y por el ímpetu que tenían hasta de querer hacer caer fuego del cielo, ¿no? Este celo sin entendimiento de parte de los dos hermanos recibe una severa reprensión de Jesús, pues el espíritu que mostraron no era un espíritu de amor, de perdón. Probablemente Juan nunca ha olvidado esta lección que aprendió ahí, y el hijo del trueno más tarde vino a ser
el gran apóstol del amor, ¿no? Cómo ha cambiado todo este acontecimiento la vida de Juan. Luego encontramos desde el capítulo 10 la misión de los 70, ¿no? Y lo mismo que Mateo y Marcos, Lucas menciona el envío de los 12, pero ahora se añade la misión de los 70. Se ha sugerido que así como los 12 simbolizan las 12 tribus de Israel, los 70 simbolizan las naciones del mundo, ¿no? Es seguro que Lucas pensaba más en la salvación de los gentiles que los otros evangelistas, que los otros evangelios, Marcos y Mateo, por ejemplo, ¿no? Luego encontramos la parábola del buen samaritano, ¿no? Y agradecemos aquí a un abogado judío que le pide a Jesús que definiera quién era su prójimo. Y Jesús le ilustra para dar un golpe al prejuicio de los judíos contando la historia del buen samaritano, ¿no? Escogiendo como ejemplo de prójimo perfecto a uno de la raza odiada por los judíos. Y la lección que contiene en la parábola es que cualquiera que está necesitado, sea judío, sea gentil, sea quien sea, es nuestro prójimo, ¿no? Esa es la lección que nos deja principalmente la parábola del buen samaritano. Luego encontramos la parábola, o no la parábola, sino encontramos a Marta y a María, ¿no? El hogar de Marta y de María era para Jesús un lugar favorito de descanso. Cierto día, cuando Jesús se detuvo allí, sucedió algo que vino a descomponer la situación. Parece que un buen número de discípulos fueron convidados a comer. Marta estaba afanada, mucho servicio, entre tanto su hermana estaba atenta a escuchar las palabras de Jesús, que se había olvidado enteramente de la comida, de la cocina y todos esos detalles. Y Marta, un tanto enojada, molesta, le pide a Jesús que le dijera a su hermana María, pues que le ayudara. Y el maestro les reprendió con dulzura, que las cosas espirituales vienen primero. Sin embargo, nosotros no debemos deducir en este pasaje algo erróneo, ¿no? El cristianismo no es una religión que contempla el sacrificio por encima de las cosas, ¿no? Como los budistas, por ejemplo. Tampoco es una negación hacia el bienestar de la vida, como los hinduistas. Es una vida de servicio en amor. Si seguimos el ejemplo de Jesús, no vamos a fallar. Porque alguno puede agarrar este pasaje, este versículo, decir, bueno, pues, entonces no hay que preparar esto, no hay que preparar aquello, y solamente hay que estar escuchando y hablar y hablar. No, no se trata de eso, ¿no? El mensaje no es ese. El mensaje es que podamos poner primero las cosas de arriba y luego las de la tierra, ¿no? Luego encontramos la parábola del amigo inoportuno. También ya lo leímos, también ya lo estudiamos, ¿no? Cómo ese amigo inoportuno viene a cierta hora y etcétera, ¿no? Cómo nos enseña el Señor con esta parábola. Luego viene la parábola del rico insensato, ¿no? Capítulo 12, en adelante, el versículo o la historia del rico insensato, que cierto día dice, vino un hombre a Jesús para pedirle que ordene a su hermano dividir con él la herencia como admonición en contra de la codicia de cosas materiales. Y Jesús, ya esta palabra mencionando solamente en Lucas también, y lo hemos leído, el Señor hace resonar una amonestación en contra de la codicia. El hombre rico no sabía qué hacer con sus riquezas. En vez de usar a favor de los menesterosos, decide almacenar sus bienes para el futuro, pero se había olvidado su porvenir eterno. Entonces neciamente piensa que su alma podía alimentarse con trigo, cebada, toda la eternidad. Pero en su futuro que él había trazado, no había tomado en cuenta a Dios. Qué interesante, ¿no? Y luego encontramos la parábola de la higuera estéril también. Y es evidente que esta parábola se refiere solamente a la nación judía, que después de 3 años del ministerio público de Jesús,
se le había de dar un poco más de tiempo, y después de lo cual la nación sería cortada por no llevar fruto. Y en el 70 después de Cristo, el templo es destruido, ¿no? Qué interesante. Y luego encontramos algunos ejemplos de la sanidad o de sanidades en el día sábado, ¿no? Encontramos esas partes. Y bueno, sanidades en el día sábado, ¿no? Desde el capítulo en adelante, desde el capítulo 13. Y solo Lucas relata la sanidad de la mujer jorobada en el capítulo 13, versos 17 o 10 al 17, y las sanidades del hombre hidrópico que también hemos visto, que ocurren en un día sábado, ¿no? Uno en la sinagoga y el otro en la casa de un fariseo. Y en ambos casos los fariseos quedaron enfadados, enojados por la acción del maestro en sanar en día sábado, día de reposo, ¿no? Y también hemos revisado esto en el capítulo 15, encontramos 3 parábolas perdidas, ¿no? El capítulo 15 de Lucas es uno de los más interesantes en este evangelio, y aquí encontramos las 3 parábolas de la oveja perdida, que señala a Jesucristo buscando la humanidad perdida, la moneda perdida, que nos sugiere que el ministerio del Espíritu Santo en esta época está buscando diligentemente al pecador perdido, y la parábola del hijo perdido, que presenta al Padre Celestial esperando con ansias el retorno de su hijo vagabundo y errado. Y la última de estas, mejor conocida como el hijo pródigo, es una de las parábolas más notables de Jesús. El tema de estas 3 parábolas es la salvación de los perdidos. Luego encontramos la parábola sobre los ricos, ¿no? Sobre los ricos. Lucas inserta estas parábolas porque hablaba de los fariseos, que eran amadores del dinero, que al oír se amontonaban de Jesús, o se amontonaban y se hacían la burla de Jesús, porque Jesús no era rico, ¿no? Nos da la historia del mayordomo infiel, ¿no? De todas las parábolas de Jesús, esta es una de las más difíciles de interpretar, y al parecer circundan problemas éticos casi insuperables. Algunos piensan que Jesús está aprobando la falta de honradez incluso, ¿no? Y en primer lugar, se debe aclarar que el amo a quien se refiere en el versículo 8 de este capítulo 16, y quien aprobó la acción del mayordomo, no es Cristo, sino su Señor, ¿no? En versículo 16, capítulo 16, versículo 8, ¿no? Es decir, el amo del mayordomo no es Cristo. En segundo lugar, el caso que Jesús señala hace referencia a que los hijos de este mundo son más prudentes en cuidar sus intereses materiales que los hijos de luz en cuidar sus intereses espirituales. Y por último, Jesús concluye su discurso recalcando la importancia de la fidelidad en todas las cosas, así de las cosas tanto materiales como de las espirituales, ¿no? Y luego nos cuenta la historia del hombre rico y de Lázaro, ¿no? La historia del rico y de Lázaro nos revela la actitud de Jesús tocante a la doctrina del infierno, y otros la han denominado como parábola, no como una parábola, pero aquí nosotros lo llamamos como una historia, porque al repasar las parábolas, en ninguna de las parábolas se mencionan nombres propios de personas, ¿no? Esta es una historia que demuestra la suerte de aquellos que, no tomando en cuenta el sufrimiento de su prójimo, viven enteramente para sí mismos. Y las palabras finales de Jesús dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tienen su confirmación
notable en el caso del otro Lázaro que había resucitado, que Jesús mismo lo había resucitado de entre los muertos. En vez de creer, los príncipes judíos querían matar a Lázaro porque a causa de él muchos estaban aceptando a Jesús como el Mesías. Eso está en el Evangelio de Juan, que vamos a ver la próxima clase. Luego encontramos la curación de los 10 leprosos. Y solo Lucas nos cuenta este incidente en el que solo uno vuelve a agradecer. Y este que vuelve a agradecer era samaritano, capítulo 17, versículos 16. Jesús usa la ingratitud de los judíos leprosos como fondo oscuro para la fe y la gratitud de un samaritano. Entonces, este samaritano y el buen samaritano de la parábola revelan el carácter distintivo de Lucas en su interés para con los gentiles. Lucas es el evangelio del amor de Dios hacia toda la humanidad. En esta parábola es interesante notar cómo da énfasis al amor de Jesús hacia los samaritanos, que era un pueblo odiado realmente por los judíos, ¿no? Y luego encontramos dos parábolas sobre la oración, que también ya hemos revisado, ¿se acuerdan? Hemos revisado la oración de la viuda inoportuna que insiste, hasta que el juez le da lo que está pidiendo, ¿no? Y la oración del fariseo y el publicano, también la hemos revisado. Otro de los aspectos que nos muestra en el capítulo 19 es Jesús y Zaqueo. Esta historia sucede en Jericó, cuando un publicano llamado Zaqueo deseaba ver a Jesús, pero debido a su pequeña estatura, dejando a un lado su orgullo, se subió a un árbol por encima de la multitud solo para ver a Jesús. Y sucede algo tremendo. Jesús visita su casa, él se arrepiente, entrega sus riquezas y hace algo tremendo, ¿no? Lo que muy pocas personas hacen. Luego tenemos la parábola de las minas, que también hemos revisado y no lo vamos a ver ahora. La última parte, y creo que vamos a quedar ahí para poder tener un comienzo antes de empezar a ver el Evangelio de Juan. Es la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y con eso vamos a quedar hoy día. Si hubiese alguna pregunta, mis hermanos, aprovechemos estos últimos minutos. O alguna observación tal vez. Yo sé que he corrido, hermanos, y les pido revisen esta última parte, por favor, en el video. ¿Ya?